Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado. Yo me llamo Marifer y el día de hoy les voy a hablar sobre los escritores mexicanos que he leído este año y los que planeo leer en lo que resta del año. Este video está inspirado en parte en un video que publicó Violeta de Violeta va al viaje hace unos días, en el cual anuncia una lectura conjunta que va a estar haciendo durante el mes de septiembre. Ella eligió 4 libros de escritores mexicanos que va a estar leyendo en septiembre, justo porque es el mes en el que se conmemora la independencia de México. Entonces, si quieren saber cuáles son los 4 libros que va a leer y si quieren unirse a la lectura conjunta, voy a dejar el enlace del video en la descripción para que vean más o menos de qué se trata. Yo cuando vi el video se me ocurrió también que podría aprovechar que estamos en septiembre para contarles un poquito sobre la literatura mexicana que he estado leyendo este año. Y bueno, yo a principios de año me puse como propósito leer más literatura mexicana, y esto es porque he leído muy poca literatura mexicana, a pesar de que yo soy mexicana y he vivido en México prácticamente toda mi vida. Entonces, de primera instancia, dado que siempre me ha gustado mucho leer, se me hace raro que haya leído tan poca literatura mexicana a lo largo de mi vida, pero es por eso que ahora estoy intentando un poco como ponerme al corriente. No siento que sea obligación leer una literatura de un país simplemente porque seas de ese país, pero sí siento que es natural querer aprender y entender más el lugar de donde vienes, y siento que la literatura es muy buena herramienta para eso. Entonces es por eso que ahorita estoy como, pues digamos que soy como principiante en la literatura mexicana. Y pues si hay más personas que se quieran que quieran saber más sobre literatura mexicana, pues hoy voy a mencionar algunas recomendaciones, pero también quiero dar 2 fuentes que les pudieran servir, que a mí me han servido mucho. Una de ellas es hay una, pues según yo es como un centro cultural que se llama Casa Estudio 100 Años de Soledad, que según yo también tiene poco tiempo. Es un lugar en la Ciudad de México, de hecho es donde Gabriel García Márquez escribió 100 Años de Soledad, por eso se llama así. Y han hecho varios cursos de literatura en general latinoamericana. Por ejemplo, han hecho un curso de varias obras de Gabriel García Márquez, hicieron otro muy interesante que hablaba sobre escritoras latinoamericanas, y están haciendo un curso, bueno, más bien son pláticas, conferencias, no creo que te pueden dar un diploma si mandas un resumen o algo así, pero en realidad lo puede ver cualquier persona. Estas pláticas empezaron en abril de este año y terminan en marzo del próximo año. Y cómo funciona es que cada sábado hay una plática de 3 horas. El sábado es en vivo, son los sábados por la mañana, pero igual quedan las pláticas grabadas en su canal de YouTube, entonces puedes tener acceso a ellas cuando quieras. Y bueno, el título de este curso es Introducción a la literatura moderna y contemporánea de México. Creo que ese es el título completo. Y he estado viéndolo conforme han estado saliendo los videos, se han estado dando las conferencias, y he aprendido muchísimo de literatura. Yo no recuerdo en la escuela haber aprendido mucho sobre literatura mexicana. Si llegué a tener alguna clase de literatura fue más bien como universal, entonces muchos nombres que se mencionan como clásicos de la literatura mexicana, desafortunadamente yo nunca los había escuchado, pero como les digo, pues se me hace un muy buen curso para alguien que no sabe mucho, porque a partir de ahí pues he sacado muchas recomendaciones de cosas que quiero estar leyendo próximamente.
ese es como sería mi primer recomendación. Y el segundo recurso es un canal de YouTube que hace tiempo que me habían recomendado, pero nunca había visto uno de sus videos hasta hace como 2 semanas, y hacen unos videos súper interesantes. Es el canal de Alberto y Raquel. Ellos son autores mexicanos que tienen un canal de YouTube en el cual hacen videos de distintos tipos, pero tienen, por ejemplo, hacen lecturas de cuentos o de capítulos de libros. Creo que hace poco estaban leyendo El Hobbit, entonces cada semana publicaban la lectura de un capítulo del Hobbit, por ejemplo. Pero el que vi yo es un video en el cual hablan de clásicos mexicanos. Y es que ellos hacen videos de tipo en vivo, o sea, programan un video en vivo, y en realidad es una plática muy dinámica, porque las personas que se conectan en ese momento están participando, están haciendo preguntas. Entonces ellos nada más eligen el tema y se va desarrollando dependiendo de lo que vaya saliendo en la conversación. Entonces está muy dinámico, muy interesante. Ellos dos se ven como personas muy agradables, muy amenas, y pues sobre todo que conocen muy bien. No he investigado muy bien, pero imagino que los dos estudiaron literatura. No solo hablan sobre literatura mexicana, hablan de literatura en general, así que seguro van a encontrar un tema que les interese. Pero el que yo vi es uno que se llama Clásicos Mexicanos. La plática esa duró 2 horas, así que está larguito el video, pero dan muchísimas recomendaciones muy buenas. Entonces también, si les interesa, ese pudiera ser otro recurso. Y ahora sí, voy a pasar a mencionar y hablar brevemente sobre lo que he leído este año. La primera es una autora mexicana canadiense que es Silvia Moreno García. Ella tiene 40 años, nació en México, en el estado de Baja California, y a los 13 años se mudó a Canadá. Ella de hecho escribe sus libros en inglés, aunque bueno, por lo menos el que yo leí sí está traducido al español. Ella escribe, creo que sobre todo en el género de la fantasía y del terror. Y bueno, el que yo leí este año es el de Mexican Gothic, que trata sobre Noemí, una chica que vive en la Ciudad de México, que va a visitar a su prima, que está recién casada con un joven que proviene de Inglaterra. Y bueno, va después de haber recibido una carta en la que la prima le contaba que no se sentía segura en esa casa, que sentía que le querían hacer daño. Entonces la historia se trata de pues de cómo Noemí intenta averiguar qué es lo que está pasando en esa casa. Yo, como ya he mencionado también en otros videos, en lo personal a mí no me gustó este libro, aunque pues obtuvo muy buenas críticas, y también he visto que pues como las opiniones en general, el público en general lo ha recibido muy bien. Así que creo que depende de qué tanto les atraiga como esta historia o este género. El siguiente es Jesús Galaz Duarte, que es un escritor también de Baja California, México, a quien yo conozco personalmente porque es mi primo. Creo que tiene 35 años, aunque no sé, casi no lo veo. Pero bueno, él es una persona que pasó muchos años de su vida viajando por el mundo, viviendo en distintos lugares, y también es una persona que ha escrito desde chico. Bueno, él ha participado en concursos, ha escrito cuentos, poemas, artículos para periódicos, para revistas, pero el año pasado publicó el que creo que es su primer libro y nos lo regaló, que es Crónicas de Gessi. Es un libro cortito. Este libro habla sobre el tiempo que él estuvo viviendo en Estambul, Turquía, y donde presenció las protestas del parque de Gessi. Estas protestas iniciaron
porque querían derrumbar, creo que querían derrumbar un árbol que estaba en un parque para hacerlo un centro comercial. Entonces un grupo de personas empezó a protestar y la respuesta de la policía fue muy violenta, así que claro que eso hizo que la protesta se hiciera mucho más grande, se hizo nacional, empezaron a haber protestas en varias ciudades de Turquía, porque ya no era solo por el parque, sino era una protesta contra la represión de la policía. Y fue un evento importante porque fue uno de los que indicaban que el gobierno del presidente, no estoy muy segura si es presidente o primer ministro, pero de Erdogan, que se veía venir que se estaba volviendo más autoritario. Entonces ahí él cuenta lo que él vivió, lo que él vio, y también comenta un poco sobre cómo era la vida en Estambul. La siguiente escritora es Valeria Luiselli. Ella tiene 38 años y nació en la Ciudad de México, aunque desde los 2 años estuvo viviendo en varios países por el trabajo de su padre, creo. Estuvo viviendo en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Corea del Sur, y más tarde, cuando tenía 16 años, regresó a la Ciudad de México a vivir por un tiempo, y ahora vive en Nueva York. Ella pues ha escrito varios libros, todos en español, excepto el último. El último de hecho lo publicó primero en inglés, y creo que por lo que he leído, en ocasiones sus libros han tenido mejores críticas en Estados Unidos o en Inglaterra que en México. Y pasó sobre todo con el libro que yo leí, que es el de La historia de mis dientes, que hasta leí un artículo que hablaba sobre lo curioso que fue eso, que obtuvo muy buenas críticas en el extranjero, pero en México obtuvo muy malas críticas. Este libro habla sobre carretera, él es el protagonista, y su pasatiempo es coleccionar cosas, pero lo que más le gusta es coleccionar dientes. La mayor parte de este libro está contado desde su perspectiva, y es un libro muy surreal. Por eso entiendo que no pueda ser para todos. A mí, yo tampoco diría que es uno de mis favoritos, ni que me gustó mucho, pero sí me gustó lo suficiente para seguir leyendo más de ella. Me gustó mucho su estilo, o sea, sí se me hace que tiene un estilo muy original y muy interesante. Y más adelante voy a mencionar otro libro de ella que voy a estar leyendo próximamente. El siguiente autor es Juan Villoro. Él tiene 64 años y nació en la Ciudad de México y sigue viviendo en la Ciudad de México. Él es un escritor muy prolífico, ha escrito cuentos, novelas, ensayos, artículos periodísticos, obras de teatro, y también es una persona muy presente en el ambiente cultural, da muchas conferencias sobre literatura. De hecho, él, no sé si es como director o forma parte de los encargados de la Casa Estudios 100 Años de Soledad que mencioné anteriormente, y también, por ejemplo, él dio ese curso que mencioné sobre obras de Gabriel García Márquez. Entonces es también como un promotor cultural. Yo he visto muchas de sus conferencias y ya he mencionado anteriormente que a mí me gustan mucho. Él se me hace que se ve como una persona muy agradable. Y este año por primera vez leí algo de él, leí 2 colecciones de cuentos. La primera es La Noche Navegable, que fue el primer libro que publicó, y la segunda fue La Casa Pierde, que publicó creo que como 20 años después de este. Ambos, me siento mal de decirlo, pero me decepcionaron un poco, pero quizás porque yo tenía expectativas muy altas. Pero sí, ninguno lo recomendaría ampliamente
porque, y bueno, con las colecciones de cuentos siempre es un poco difícil porque hay algunos que te gustan, hay algunos que no, pero sí en general no se me hicieron como muy memorables. Es un autor que pienso seguir leyendo, leer otras cosas de él, pero por el momento no recomendaría en especial ninguna de estas dos. El siguiente autor es José Emilio Pacheco. Él nació en 1939 en la Ciudad de México y murió a los 74 años en el 2014 también en la Ciudad de México. Él es pues uno de los nombres más conocidos en la literatura. Él sí es alguien que conocía antes de empezar a aprender más sobre literatura mexicana. Y es porque pues tiene una obra muy extensa. Escribió sobre todo poesía, pero también escribió cuentos, escribió novelas, ensayos, hizo traducciones de algunas obras en inglés de Oscar Wilde, de T.S. Eliot, de Tennessee Williams, y también tenía, creo que tenía una columna. Era alguien que participaba mucho en la opinión pública, por lo que entiendo, y también por lo que he escuchado, era una persona como muy agradable. Y algo también característico de él es que usaba un lenguaje sencillo. Por lo menos lo que he leído de él hasta ahora, se me hace que es una muy buena opción para leer también cuando eres joven, porque algunos de sus cuentos o novelas están escritas desde puntos de vista de un niño o de un joven. Y bueno, yo hasta el momento he disfrutado enormemente haber empezado a leerlo. Leí primero Las batallas en el desierto, que es probablemente su libro más conocido. Es una novela corta, solo escribió 2 novelas de hecho, que está contado desde el punto de vista de un niño que se enamora de la mamá de su mejor amigo. Pero el contexto del libro es también el hecho de que se desarrolla en la Ciudad de México en los 50s, cuando se están produciendo muchos cambios. Y este libro es encantador. De hecho lo quiero releer porque después leí esta colección de cuentos que se llama El Principio del Placer, que saqué de la biblioteca. De hecho lo leí gracias a una recomendación que me dejaron en comentarios, así que muchas gracias, porque me encantó esta colección de cuentos, en especial el cuento del título, El Principio del Placer, que está contado desde el punto de vista de un adolescente y trata de cómo este adolescente empieza a encontrarse con las primeras decepciones de la vida. Y en general siento que tanto en estos cuentos como en la novela de Las batallas en el desierto, todo está escrito con cierto humor y con algo de misterio también. En especial en estos cuentos hay varios en que el final es algo ambiguo, no sabes si algo mágico pasó o tiene una explicación más cotidiana, pero se me hizo una excelente colección de cuentos. Y como mencioné anteriormente, el lenguaje que usa se me hace muy ameno, muy accesible, muy ingenioso, y es un autor que estoy muy contenta de haber descubierto y que voy a seguir leyendo mucho más. Y el último autor que leí es Juan Rulfo, que nació en 1917 en el estado de Jalisco y murió a los 68 años en la Ciudad de México en 1986. Él también es uno de los escritores mexicanos más conocidos, sobre todo porque escribió 2 de las consideradas obras maestras de la literatura mexicana, que son Pedro Páramo, que es una novela, y El llano en llamas, que es una colección de cuentos. Pero además él también era fotógrafo, y también, por lo que he leído, pues él era una persona tímida y reservada,
pero que también fue muy generoso con los escritores que empezaban en su tiempo. Y bueno, yo leí Pedro Páramo, que este es un libro que yo sí había leído cuando estaba joven, pero que no había entendido en lo absoluto. No lo entendí hasta ahora que lo leí este año, y que de hecho lo leí 2 veces. Y sí, es un libro muy importante para la literatura mexicana. Un libro también con un lenguaje muy sencillo, pero con una estructura muy inteligente. De esos libros que de verdad tienes que estar poniendo atención, porque si no te pierdes. Pero un libro que vale totalmente la pena por lo menos intentar leer alguna vez. Y ahora también voy a mencionar brevemente los libros que quiero leer en lo que queda del año. Y el primero es Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, que voy a leer pronto porque lo saqué de la biblioteca. Ella es una escritora que yo ya había escuchado desde antes, pero que en realidad no conocía nada sobre su obra, no sabía lo importante que es este libro, que es considerado también una de las grandes obras maestras de la literatura mexicana, y estoy muy emocionada por leerlo. El siguiente libro es Instrucciones para vivir en México, de Jorge Ibargüengoitia, que en especial lo quiero leer porque es un autor que le gusta mucho a mi mamá y siempre me recomienda este libro. Este es un libro de ensayos, y en especial lo que he escuchado de él es que era un escritor que escribía con, valga la redundancia, que escribía con mucho humor, y creo que va a estar interesante saber de qué se trata este libro. Otro que quiero leer es Leona, de Celia del Palacio. Este es un libro de ficción histórica que habla sobre, bueno, de hecho aquí dice una novela sobre la gran heroína de la independencia, Leona Vicario. Así que todavía queda más que lo esté mencionando en septiembre. Este libro me lo han recomendado mucho, no personas aquí como en BookTube, pero personas que conozco en la vida real, entonces tengo muchas ganas de leerlo. También quiero repetir algunos autores, por ejemplo a Valeria Luiselli, como había mencionado anteriormente. Quiero leer el de Desierto Sonoro, que es su libro más reciente. Es de hecho un libro que escribió originalmente en inglés y que después participó en la traducción al español, que trata sobre o tiene que ver con el tema de la crisis migratoria en Estados Unidos, y ha recibido muy buenas reseñas, así que también, como he dicho con todos estos libros, estoy muy emocionado por leerla. Y los últimos 2 son también autores que ya mencioné, pero son libros que no tengo, que probablemente voy a sacar de la biblioteca. El primero es El Llano en Llamas, para más o menos terminar con la obra de Juan Rulfo, aunque está otra novela, creo que es El Gallo de Oro. Y en especial quiero leer una edición que está en mi biblioteca, que es un libro que reúne toda la obra de Juan Rulfo y que aparte incluye textos introductorios de Gabriel García Márquez, de Jorge Luis Borges y de Susan Sontag. Y el segundo es Morirás lejos, de José Emilio Pacheco, que es la otra novela, además de las batallas en el desierto de Pacheco, y que quiero leer también porque la recomendó mucho Alberto, del canal Alberto y Raquel. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero con el tiempo que vaya leyendo más y aprendiendo más, poder hacerles videos como más informativos sobre ciertos autores o a lo mejor ciertas generaciones de literatura mexicana. Pero por lo pronto, pues no sé, me gustó la idea de compartir en caso de que alguien también quisiera iniciarse en la literatura mexicana, pues a lo mejor estos pudieran ser recomendaciones para empezar. Creo que también me interesa leer tanto literatura más antigua como literatura contemporánea, y sé que todavía me faltan muchísimos por leer, pero si tienen alguna recomendación, su escritor favorito mexicano, me lo pueden dejar. Como siempre, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye. Y esto es lo que pasa detrás de cámara.